El lujo latinoamericano, para empezar, efectivamente tiene algunas cosas muy similares al lujo tradicional, pero también hay ciertas cosas que me di cuenta en el camino que puedo identificar como muy particulares y son intrínsecas de nuestra cultura, como por ejemplo la empatía. La empatía, si nosotros lo vemos en servicio, es parte de nuestro ADN latino. Para nosotros es un orgullo, una sonrisa cálida, unas palabras que te hagan sentir bien, cuando tal vez estás en algún restaurante, si te dicen quieres lo mismo de siempre, este tipo como de relación cálida lo vemos como buen servicio. En otros lugares, tal vez en Europa, un buen servicio se identifica cuando es más distante y frío, pero para nosotros no es así. Para nosotros esa parte empática es importante. Entonces, esa es una característica de las 8 características que tengo donde podemos identificar que somos distintos y es hermoso ser distintos. Cuando yo comencé a hablar sobre el lujo sostenible en hotelería, en ese momento, digamos que un poco por verse bien, se comenzó a hablar de sostenibilidad dentro del lujo. Eso no quiere decir que se implementara ni que se entendiera. Hoy en día ya el terreno está mucho más maduro y podemos hablar de eso con más tranquilidad, porque efectivamente hace 10 años los prejuicios de unir estos dos conceptos eran inimaginables. Tenemos entendido que la calidad es algo dentro del lujo, ¿no es cierto? Es una característica. Y no cualquier calidad, la alta calidad. Y si tú tienes un artículo que es de alta calidad, es un producto longevo. Cuando es un producto longevo, es sostenible por naturaleza. Otro punto muy importante es ese tejido social que se crea. Porque si nosotros estamos generando empleo a artesanos, podemos comenzar a hacer un tejido donde estamos involucrándolos, donde son parte de la economía, donde comenzamos a darle también un profesionalismo a este saber hacer artesanal. Los estamos incluyendo también en el proceso creativo. ¿Qué tal que más adelante el artesano se vuelva un diseñador? O el diseñador se vuelva artesano? O el chef se vuelva agricultor? O viceversa. Puede ser muy interesante y hay un proceso de innovación natural que comienza a pasar dentro de este proceso. Entonces, si te das cuenta, la parte de la sostenibilidad no solamente reduce todo el impacto medioambiental que estamos haciendo porque estamos consumiendo local, sino que además estamos generando empleo y dinamismo económico. Hay otros como por ejemplo la herencia y el origen, que es importante. Normalmente en el lujo tradicional vemos el origen y esta herencia como marcas de hace mucho tiempo, que llevan en el mercado hace mucho tiempo y son empresas familiares que lleva de generación en generación y viene avanzando. Pero si tú te pones a pensar, el origen que ofrece Latinoamérica no necesariamente es de una familia, es de nuestros ancestros, es de un patrimonio cultural. Entonces esto es hermoso porque también va ligado a la parte de sostenibilidad porque estamos preservando el patrimonio cultural de nuestras regiones. Muchas veces las prácticas sostenibles las tenían nuestras abuelas, como hacer mercado con un canasto y no con bolsas plásticas. Entonces, a mi modo de ver, muchas de las prácticas sostenibles, las respuestas del futuro están en el pasado. Entonces es con humildad voltear a mirar el pasado y apreciarlo y respetarlo. Por eso es tan importante tener conversaciones con nuestros ancestros. Y ese es el lujo de Latinoamérica, que todavía caminamos hombro a hombro con nuestros ancestros y no tenemos que ir muy lejos. Podemos fácilmente encontrar en el pueblo más cercano o en nuestra misma ciudad a artesanos, agricultores, a personas que nos pueden abrir los ojos y enseñar, porque es que nos necesitamos los unos a los otros. Y está bien necesitarnos, porque esa es la versión empresarial del amor. Cuando mi comunidad está bien, yo estoy bien. Y así era con nuestros ancestros, funcionaban así. Entonces, ¿por qué no rescatar ese tipo de prácticas y revivirlas y utilizarlas hoy en día? Ahorita estamos en México, lo he escuchado en Colombia, lo he escuchado en Bolivia. Hay personas que me escriben de otros países como Perú, como Argentina, Ecuador, donde me dicen, ¿cómo hago para educar al cliente? ¿Por qué no me aprecian? ¿Por qué me comparan con marcas de otras partes? Y me hacen sentir que yo no soy suficiente.
Porque escucho en los medios que dicen que no hay lujo en Latinoamérica. ¿Qué pasa? Y eso para mí es una alarma. Y es una alarma que me genera que tenemos que unirnos, que tenemos que educar al cliente, al consumidor. Y no solamente al consumidor, sino tenemos que tocar puertas. Yo sé que es un camino arduo y a veces frustrante, pero los gobiernos, las entidades, las universidades, todos tenemos que ser parte de esta misión. Y ni siquiera del lujo, del valor y del arte del buen vivir latinoamericano, que esto es un concepto que sabemos que esto es de nuestros ancestros. El arte del buen vivir es un concepto que tal vez tiene una denominación de origen andina, pero nos cubre a todos. Entonces es muy bonito poder llegar a este tipo de despertar, que hay una parte de fantasmas psicológicos que traemos nosotros de generación en generación. Sabemos que nuestros pueblos latinoamericanos pasaron un proceso de colonización, violencia, de genocidio, mucho dolor, de pérdida de identidad. Un gran porcentaje de la población original de los pueblos ancestrales fueron totalmente borrados. Y a pesar de eso, hoy en día es una cultura orgullosa y muy fuerte, donde tú ves y puedes identificar claramente sus patrones culturales y mucho orgullo. Son culturas con una identidad muy clara. Entonces, para mí eso es de honor, todo ese proceso que se ha vivido. En estos procesos, y como lo dice la académica María del Pilar Quintero, se habla de la psicología del colonizado. Tenemos un padre y una madre, y nuestro padre cultural es este europeo que llegó en diferentes momentos de nuestra historia. Y por otro lado está nuestra madre mestiza, como nuestra madre criolla, nuestra madre de nuestra tierra original. Y nosotros somos este hijo mestizo, que no existía antes este tipo de mestizaje. Y mestizaje no me refiero al color de piel, sino acá, porque hoy en día todos somos de todos los colores, pero la mentalidad mestiza existe y prevalece. Entonces, en ese punto nos damos cuenta que hay una crisis de identidad. Somos como el adolescente que no sabemos bien quiénes somos, a qué pertenecemos, si somos más europeos, si somos más de nuestra región, de dónde somos. Porque en realidad no nos parecemos a ninguno de los dos, 100%. Además, este hijo cultural, que además viene de un entorno crítico de violencia, es una persona que busca asociarse con algo. No, eso nos pasa, es totalmente natural querer sentirnos identificados con alguien, con algo. Pues el niño trata de llamar la atención y de buscar que lo acepten, que lo valoren. Entonces comienza a copiar. Entonces, si mi papá juega fútbol, yo también voy a jugar fútbol y voy a tratar de llamar la atención como sea para tener algún tipo de aval de mi padre. Si mi padre usa gafas, yo también quiero usar gafas. Si mi padre no come frijoles, entonces yo tampoco como frijoles. Si ese tipo de cosas es totalmente normal. Pero vemos cómo no hemos trabajado eso de algún modo y seguimos trayéndolo a colación. Por otro lado, entonces, tratamos entonces de buscar a nuestra madre, a nuestro padre. Estamos en esa búsqueda y eso no solamente nos pasa como individuos, sino a nivel cultural y a nivel de marcas y ofertas de productos o servicios, porque entonces esa marca, como está trabajando en lujo, o su aspiracional es el lujo, quiere tener una oferta de alta gama, va a tratar de copiar marcas que son referentes de lujo europeos, porque como ese es nuestro padre cultural, entonces van a tratar de copiar, de emular ciertos productos, ciertos monogramas, ciertas cosas, pero en realidad no tiene nada que ver con ellos. No habla de sus raíces, no habla de su origen, no tienen patrimonio cultural, nada. Es vacío. Si te das cuenta, todo esto es psicológico y social. Pero cuando tú hablas de lujo en sí, tú estás hablando de herencia, estás hablando de calidad, de sostenibilidad, estás hablando de empatía, de propósito. Esto es otro cuento. Estos pilares del lujo latinoamericano nos llevan a unos resultados hermosos
que es la inclusión social, este tejido social mucho más fuerte, donde nosotros hablamos de productos responsables, hablamos de ética, hablamos de valores, hablamos de una conciencia social, de un dinamismo económico. Estamos generando otro tipo de cosas que, a mi modo de ver, es, si tú sanas estos puntos psicosociales, fortalecemos estos en el centro, podemos generar este tipo como de interacciones y de fortalecimiento del tejido social y del medio ambiente, porque es que todos nos necesitamos a todos. Es más fácil ser que querer ser, porque cuando tú eres, tú ya eres, es más fácil, es más rápido. No tienes que ser pretencioso, no tienes que mostrarte nada. Simplemente tú buscas tu origen, trabajas en quién eres como marca. Yo sé que suena un poco como a nivel como de coaching, pero como marcas y como oferta latinoamericana es más fácil apoyarnos los unos a los otros, generar empleo, estamos más cerca, que por naturaleza es sostenible. El desarrollo sostenible es un pilar del lujo y no es negociable. Y como el lujo normalmente, por ser aspiracional, las demás personas o las demás ofertas buscan copiarlo, ¿no sería fabuloso que copiaran lo bueno? No solamente las cosas que nos vienen afectando y que tenemos hoy en día síntomas en nuestra sociedad y nuestro medio ambiente. Entonces, que se copien las cosas buenas puede ser fabuloso, puede ser un cambio increíble que más adelante vamos a disfrutar y las nuevas generaciones van a poder también hacer parte de esto y va a ser totalmente intrínseco en sus mentes. De eso se trata. Personalmente pienso que es un tema de educación, de conciencia y de no darnos como tan duro, porque a veces pensamos que el lujo latinoamericano no nos pertenece y no es cierto. Lo que pasa es que es diferente y es hermoso ser diferente. Hay que aprender a apreciarlo.